Hola, tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Nicole Garzón y hoy vengo a exponerles el lenguaje en la gestión de cobro y negociación con deudores. El uso del lenguaje idóneo para cobrar deudas. ¿Para qué sirve el lenguaje? El lenguaje sirve para que el emisor pueda cambiar la conducta o hacer que el receptor reaccione a través de las palabras, como podemos comunicar. Hay que tener en cuenta que el receptor asignará a cada palabra el concepto mental propio que tiene del significado de esa palabra. Debe tener en cuenta que existe la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación humana es algo compleja, puesto que los seres humanos compartimos un lenguaje común, pero cada individuo es diferente, con su propia personalidad y perfil psicológico. La comunicación entre las personas posee dos sistemas independientes, el oral y el gestual. Según la regla de Merriam, dice que las conversaciones se basan en un 55% del proceso de la comunicación. El paralenguaje tiene un peso del 38% en el proceso comunicativo y en el lenguaje verbal, o sea, lo que decimos representa solamente un 7% en la comunicación interpersonal. Entrando en el terreno de la gestión de impagos, no es lo mismo entender que escribimos cartas amorosas que escribir cartas amorosas. Igualmente hay que tener cuidado con las palabras polisémicas, o sea que tienen más de un significado. Por ejemplo, la palabra mora se presenta a confusiones en la interpretación, es decir, que en lugar de decir que vamos a escribir una carta a una persona morosa, podemos decir que es a un deudor moroso para poder explicarnos bien y tener como la claridad tanto el deudor como nosotros los proveedores en su caso. El lenguaje debe ser duro con la deuda, pero correcto con el deudor. Lo más indicado es aplicar una vieja máxima de recobro. Sea duro con la deuda, pero no lo sea con el deudor. El gestor puede ser duro a la hora de hablar del impago, pero ha de ser correcto y educado con el deudor. Lo cortés no quita lo valiente. Despersonalizar el discurso, lo más indicado es aplicar una vieja máxima de cobro. En estos casos, nosotros podemos tomar como ejemplo, al momento de generar un cobro, que podemos decirlo así. Señor García, al no liquidar a su vencimiento de esta factura, usted nos ha ocasionado un serio problema a nuestra tesorería, así que debe pagárnosla enseguida. Es contrario, que es mejor decir, señor García, esta factura impagada nos está causando un serio problema a nuestra tesorería, por lo que se debe ser pagada enseguida. Tenemos que tener en cuenta el tono en el que siempre le vamos a hablar al deudor, porque no sabemos en ese momento cómo se encuentre él, ni las características emocionales que tenga, ni tampoco el por qué se está demorando con el pago. Entonces sí es muy importante saber entrarle bien al deudor con las palabras adecuadas, con buenas pausas, buena comunicación, tanto ya sea escrita o ya sea verbal, y saber hacer entender que no es un mal cliente por el no pago, sino que se necesita que se genere el pago para seguir generando más ventas o intentar llamar la atención del cliente para querer más producto y cancelar las deudas. Es muy importante también evitar el síndrome del Ned Flanders. Ned Flanders es un personaje ficticio de Los Simpson y por si no lo tenemos en cuenta, siempre que él habla, intenta hablar todo en diminutivos y no tenemos que hablarle al deudor así. Tenemos que hablarle con las palabras correctas, precisas y claras para que él nos entienda, sepa de qué le queremos decir y no se sienta tampoco ni burlado ni ofendido de pronto pues por la comunicación en la que se le están diciendo las cosas. Buenas noches, mi nombre es Brian Steven Castro Suárez. Me tocó la segunda pregunta, que es la comunicación a través de teléfonos para gestionar cobros. La respuesta es preparación previa. Antes de realizar una llamada de cobro, es importante estar bien preparado. Esto incluye conocer los detalles de la deuda, como el monto adeudado, los plazos y cualquier acuerdo previo. También es útil investigar un poco sobre el deudor si es posible, para comprender mejor la situación financiera y sus antecedentes. Segunda, establecer un tono amigable pero profesional. Al comenzar la llamada es importante establecer un tono amigable y profesional. Primero, saludar al deudor de manera cortés y precedente claramente es esencial
para crear una impresión positiva desde el principio. 3. Escuchar activamente. La comunicación efectiva implica escuchar tanto como hablar. Permite que el deudor se exprese y escuche atentamente sus preocupaciones y razones para el impago. La empatía puede ayudar a establecer una conexión más amigable. 4. Ser claro y directo. Cuando se trata de la deuda, es cuestión, sea claro, directo, proporcione información detallada sobre el monto deudado, los plazos y las consecuencias del impago. Asegúrese de que el deudor comprenda completamente la situación. 5. Ofrecer soluciones. Ofrecer soluciones en lugar de simplemente exigir el pago. Ofrezca soluciones. Puede proponer planes de pago, descuentos o acuerdos y liquidación, dependiendo de la situación. Esto muestra su disposición a ayudar y puede aumentar la posibilidad de recuperar la deuda. Buenas noches para todos, mi nombre es Andrea Catalina Chacón y yo les vengo a hablar sobre la PNL o programación neurolingüística. La programación neurolingüística o PNL puede ser aplicada al recobro de impagados de diversas maneras. La primera puede ser como la comunicación efectiva, en donde los profesionales pueden utilizar algunas técnicas de programación neurolingüística para desarrollar habilidades de comunicación que les ayuden a establecer una conexión más efectiva con los deudores, logrando así aumentar la posibilidad de recuperar la deuda. También teniendo empatía. Esto puede ser útil en situaciones de recobro, ya que permitirá a los profesionales crear un ambiente más propicio para que los deudores estén dispuestos a colaborar y resolver la deuda. También encontramos el control emocional, que en este caso sería cómo lidiar con deudores impagos, porque puede ser una tarea muy desafiante, ¿sí? Entonces en este caso nos puede enseñar técnicas para controlar las emociones propias y ajenas, lo que puede ser útil para mantener así la calma y la compostura en situaciones tensas y no tener un nivel alto de estrés. También promueve el comportamiento exitoso. En este caso, los profesionales del recobro pueden estudiar y aprender de aquellos que tienen un historial exitoso en la recuperación de deudas, aplicando sus estrategias y enfoques. Basarnos como en casos de éxito y ponerlo, como se dice, a prueba para así lograr una tarea efectiva. Y lo último sería manejar un lenguaje persuasivo, en donde pues podemos utilizar palabras y frases para influir en el comportamiento de los demás. Esto pues también puede ser muy útil para convencer a los deudores de que pues es su interés resolver la deuda. En conclusión, la PNL puede ser una herramienta valiosa en el recobro de impagados al mejorar la comunicación, la empatía y la capacidad de influencia de los profesionales, lo que puede aumentar las posibilidades de éxito ejecutando esta tarea. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Kevin Mauricio Pinzón. Vengo a hablarles de la psicolingüística aplicada al recobro de impagos. ¿Qué es la psicolingüística? La psicolingüística es la parte de la psicología que se encarga de estudiar la forma en que las personas procesan el lenguaje, cómo lo procesan, cómo lo adquieren, cómo lo comprenden y hace énfasis en todos los procesos cognitivos que intervienen en el procesamiento de dicha información. En la en el recobro de impagos se tiene un gran problema, que es que comúnmente en Colombia a la gente no le gusta que le cobren. Entonces se encuentran con clientes con deudores molestos, problemáticos, tramposos, que pueden llegar a ser un gran problema. La psicolingüística nos da unas técnicas para poder ser más efectivo en el proceso de gestión de recobro de impagos. Las técnicas que se tienen es la técnica del boomerang, eh, la técnica de simulación de acuerdo parcial. Para que baje la guardia, tenemos también la técnica del espejo
y tenemos también la técnica de escudarse detrás del otro. Hablemos de esta última. La técnica de escudarse detrás del otro, el gestor puede recurrir a excusas para evitar ceder presiones del deudor, incluido echar la culpa a otros. Por ejemplo, mi jefe nunca aceptará esta solución. Si no conseguimos rebajar la deuda a la mitad, el director me retira el expediente y pasará directamente a asesoría jurídica. Es una de las técnicas que se utilizan. También se recomienda mucho de que el técnico, el gestor, el que está haciendo el recobro de impagos, sea asertivo, sea amable, eh, que tenga empatía, que sienta empatía con el doctor. Todas estas técnicas nos van a ayudar a que el recobro de impagos sea más efectivo.